Para finalizar las actividades del ciclo 2 en química orgánica de 11, entonces vamos a trabajar el término isomería. Como nosotros ya determinamos qué es una fórmula química orgánica, la isomería es aquellos compuestos que presentan la misma fórmula orgánica, pero difieren en su estructura. Hay dos tipos de isomería orgánica. La isomería constitucional, que la isomería constitucional es aquella en donde tengo los mismos compuestos con las fórmulas químicas empíricas, pero difieren su estructura de organización, en este caso constitucional. Y tengo la isomería espacial o la estereoisomería, que trabaja propiamente la isomería óptica, que es un tema, y la geométrica, que es un tema que iremos a trabajar con las rutas metabólicas. Entonces, para finalizar el ciclo 2, vamos a entrar a analizar la isomería constitucional, es decir, compuestos con la misma fórmula empírica, pero diferentes estructuras moleculares entre ellas. Entonces, la constitucional se divide en la isomería de cadena, la isomería de posición y la isomería de grupo funcional. Si nos damos cuenta y analizamos entonces la isomería constitucional de cadena, tenemos el mismo butano. Entonces, ¿qué significa que yo tenga un compuesto con la misma fórmula molecular pero con diferente estructura? Significa lo siguiente: yo puedo tener del butano la siguiente estructura. Puedo tener 4 carbonos, pero estos 4 carbonos van a estar distribuidos de diferente forma. Es decir, utilizando la fórmula condensada, puedo decir lo siguiente. Ten en cuenta que todos los carbonos están cumpliendo la tetravalencia del carbono. Puedo tener esta forma estructural de cadena o puedo tener esta forma estructural de cadena. En ambos casos, muchachos, den en cuenta de algo. Todos los carbonos están cumpliendo su tetravalencia y la isomería en la estructura constitucional, específicamente la de cadena, me dice, tengo la misma fórmula empírica, muchachos. Es decir, 4 carbonos, 10 hidrógenos. ¿Pero en qué difiere? Difiere en su cadena, en la forma en donde, como yo estoy ubicando la cadena. Entonces, una forma de isomería constitucional es la de cadena y este es el ejemplo con la fórmula del butano, muchachos. Siguiente ejemplo que yo voy a trabajar respecto a isomería constitucional. Tengo la isomería constitucional de posición, es decir, tengo una estructura con 3 carbonos, 7 hidrógenos, pero des en cuenta, muchachos, que tengo una ramificación y esta ramificación es el OH. Entonces, en mi primer ejemplo yo puedo decir que tengo 3 carbonos, que voy a tener 7 hidrógenos y el OH presente, muchachos. Entonces tengo 3, 3, 6 y 1, 7 hidrógenos, 3 carbonos y tengo el OH. ¿Qué significa la posición? ¿Qué significa la isomería constitucional de posición? Significa que tengo la misma fórmula molecular, pero voy a modificar la posición de la ramificación que yo voy a tener. ¿Qué es la ramificación? En este caso, el que está haciendo ramificación es el OH. Des en cuenta que está ramificado a la cadena. Entonces, esta es mi cadena, pero des en cuenta que tengo una ramificación. Ahora, yo también puedo tener entonces lo siguiente. Puedo tener una cadena de 3 carbonos. Puedo tener la ramificación, que en este caso es el OH, pero voy a cambiarlo de posición. Aquí tengo el OH en el centro, aquí tengo el OH al inicio en este extremo. Entonces, si yo cuento los carbonos en las dos estructuras, son los mismos. Los hidrógenos son los mismos. La ramificación es la misma. ¿En qué se basa la isomería constitucional de posición? Estoy cambiando la posición de la ramificación, pero sigo teniendo la misma fórmula empírica. Ahora, por último, un ejemplo de isomería constitucional
en cuanto a grupo funcional. Ustedes tienen que saber, muchachos, que en el primer ciclo nosotros hicimos un análisis pequeño de todos los grupos funcionales que hay presentes en la química orgánica. Cuando yo tengo esto, muchachos, me está diciendo entonces, esto tengo la misma fórmula molecular, pero voy a cambiar el grupo funcional. Entonces, en un primer ejemplo, yo puedo tener los 3 carbonos que me piden, voy a tener el oxígeno y voy a tener la cantidad de hidrógenos que me solicitan. Entonces tengo 3 carbonos, tengo 6 hidrógenos y tengo un oxígeno. ¿Qué grupo funcional es este? Este es el grupo funcional cetona. Ahora, como estoy hablando de que tengo la misma fórmula molecular, pero difiero en el grupo funcional, yo puedo decir que tengo la misma cantidad de carbonos, que tengo la misma cantidad de hidrógenos, pero voy a modificar el grupo funcional. En este caso, muchachos, ¿qué grupo funcional entonces estoy construyendo? Estoy construyendo un aldehído. En donde yo reconozco, muchachos, el grupo cetona en este doble enlace del oxígeno, en donde yo reconozco el grupo aldehído en este O y en este hidrógeno que hay presente. Si hacemos la sumatoria, tengo los 3 carbonos, todas las estructuras recuerden que tienen que cumplir la tetravalencia del carbono, y tengo 3 carbonos, 2, 5 y 6 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, ¿de qué se trata la isomería constitucional en cuanto a grupo funcional? Mantengo la misma fórmula molecular, pero modifico el grupo funcional. Entonces, tenemos la isomería constitucional de cadena, que es aquella isomería que tiene la misma fórmula molecular, pero cambia la estructura u ubicación que tiene la cadena. Tengo la constitucional de posición, que es donde aparece una ramificación o un radical y el que está cambiando de estructura es la posición, el radical. Y tengo el grupo funcional, mantengo la misma fórmula molecular, pero tengo diferente grupo funcional. Feliz tarde, muchachos.